Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Hay un pasaje muy lindo. Va a ser el pasaje central de este mensaje. Está en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. Jesús dijo unas palabras en los evangelios. Jesús dijo: hay una forma de conocer a las personas, de saber lo que piensan esas personas, de saber incluso lo que hay en el corazón de una persona. Nos enseñó Jesús, y es a través de lo que sale por la boca de esa persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca, se le sale. Si es una persona que está llena de odio, llena de amargura, llena de cosas, de temor, de resentimientos, etcétera, todo eso se le va a salir por la boca cuando usted hable con esa persona. Se le va a notar, se le va a manifestar eso que tiene ahí en su corazón, y viceversa. Si es una persona que está llena del Espíritu Santo, si es una persona que está llena de la palabra de Dios, pues se le va a manifestar por medio de lo que esa persona va a hablar también. De la abundancia del corazón habla la boca, y de eso vamos a compartir hoy, porque ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que sale qué es lo que manifiesta usted cada vez que habla? ¿Qué aparece ahí? 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a leer versículo 7 hasta el 18. Tal vez es un pasaje, un tema completo, aunque continúa ahí con algunas cosas que tal vez las vamos a desglosar después. Por ahora, versículo 7, 2 de Corintios capítulo 4. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De paso, le recuerdo que usted es ese vaso de barro. Usted es ese vaso de barro. Lo que tenemos dentro es ese poder de Dios. Bueno, sigamos, dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Paro aquí un momentito para explicar, para no perderme de este contexto y explicarles algo. Pablo es muy específico aquí de lo que está pasando él o lo que pasan ellos como apóstoles, predicadores, misioneros, que pasaban grandes dificultades, como tribulaciones, como persecuciones, como estar derribados, etcétera, angustiados, como dice aquí, como en apuros, como dice aquí.
era algo que les afectaba mucho a ellos, pero que no necesariamente le estaba afectando a todos. Por eso dice que llevan en su cuerpo la muerte de Jesús, porque eran apedreados, latigados, golpeados, etcétera, para que en esas ocasiones entonces la vida de Jesús se manifestara más bien en sus cuerpos. Pero también hay cierta aplicación para nosotros como cristianos, porque también nosotros como cristianos en algún momento estamos atribulados, en algún momento estamos en apuros, en algún momento somos perseguidos y en algún momento hasta nos sentimos derribados, ¿verdad? Entonces esta palabra es para nosotros también. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, y aquí vamos entrando en el tema central de esto, tal vez el versículo 13 es el tema central de todo esto. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, este cuerpo, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día, y eso debe ser así, interiormente. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esas son eternas. Paremos ahí, hagamos una oración pequeñita al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, usa tu palabra, Señor, usa esta espada. Espíritu Santo, toma esta espada que es tuya y penetra hasta partir el alma y el espíritu nuestro, hasta llegar a lo profundo de nuestro ser, Señor, hasta los tuétanos nuestros, para hablarnos esta mañana con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y poder ser transformados cada vez más tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que estamos compartiendo es: creí, por lo cual hablé. Eso es lo que dice el versículo aquí. Creí, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. Vamos entonces a estar hablando sobre el poder de lo que creo. Lo que usted cree tiene poder, ya sea para bien, ya sea para mal. Por eso les digo, les mencioné que hay gente que cree o está convencida en su corazón de muchas cosas negativas y muchas cosas malas, muchas cosas que le hacen daño, y tiene poder para matarlo, poder para afectar su vida, su corazón, poder para afectar a otros. Lo que usted crea y lo que usted hable va a afectarse a sí mismo, a usted, o a afectar a otros. Aquí no vamos a estar hablando de que el poder de lo que creo no se refiere a metafísica, no se refiere a que la metafísica es lo que hablan del poder de la mente, que yo lo que creo puedo hacerlo con mi mente y que no sé qué. No es esa cosa. Eso no está en la Biblia, no es bíblico. Tampoco es el movimiento mental positivo, confesión positiva, ni ninguna cosa parecida a eso. No es lo que enseña ese libro del diablo que se llama El Secreto, que no le recomiendo que lo lea, pero ese libro habla de que usted, lo que usted piensa y lo que usted cree y lo que usted confiesa, entonces va a mover el universo, y el universo se va a conjugar a su favor para que las cosas sucedan. Esas cosas, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Esos son engaños del diablo. Sin embargo, hay muchos cristianos creyendo que así es como dice la Biblia que debe ser. Confunden la fe con eso, pero eso no es fe. La gran diferencia es que nosotros tenemos, y Jesús lo dice, tened fe en Dios.
tened fe en Dios. No es porque usted tenga fe que automáticamente las cosas van a pasar. Tienen que pasar por un filtro. La fe nuestra, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hablo, tiene que pasar por un filtro. El filtro es Dios. Y si está bien y conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios tiene el poder para que se manifieste aquello. El poder es de Dios. Por eso Jesús dice, tened fe en Dios. Y lo que hablen sucederá, dice Jesús. Entonces, no es que lo que yo diga es que algo va a pasar mágicamente o extrañamente, ¿verdad? Como dice la gente, envíele, es que tenemos que juntarnos todos, enviemos vibraciones positivas. Y esto es del diablo satánico, eso no es de Dios. Esos son inventos mundanos. Usted puede orar por alguien y no es que cuando ora le va a enviar vibraciones positivas y eso, no, es que cuando usted ora, a través de Dios se manifiesta su poder en la gente, en las personas, en las situaciones, en las cosas que están sucediendo. Hace un ratito les pasé Fabricio me pasó una imagen de gente orando, hermanos en Cristo que están orando allá sobre la nieve en Ucrania, ahí en la frontera con Rusia, orando por la situación que está pasando en su país. Esa foto es muy reciente, en estas horas, ¿verdad? Hoy en la mañana están clamando, están pidiendo, y les mandé eso para que lo vieran, para que oremos. Y entonces Dios opera. Así es como funciona la oración. Entonces, vamos a hablar del poder de una vida de fe y valentía en Cristo, porque se necesita. Pablo, miren lo que está hablando. Pablo está diciendo, nosotros estamos expuestos a muerte y sin embargo seguimos hablando. ¿Por qué seguimos hablando? Porque creímos un día. Y lo que yo creo en mi corazón, eso hablo. El pasaje famoso de Josué, capítulo 1, versículo, el famoso pasaje donde antes de entrar a la tierra prometida, el Señor habla con Josué, ya no está Moisés y ahora está en el liderazgo del pueblo de Israel, Josué. Vamos a ver, mire lo que dice a partir del versículo 5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le dice algo importante. Esfuérzate y sé valiente. Eso le toca a él. Eso nos toca a nosotros. Ser esforzados y ser valientes, con la promesa de que el Señor estará con nosotros. Pero también hay aquí algunas restricciones. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente otra vez le dice, esfuérzate, y le agrega, y sé muy valiente. Necesito gente valiente para que siga trabajando en mi obra. Dice, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sigan mi palabra, eso es lo que está diciendo el Señor. No te apartes de esa palabra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Mantente balanceado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, póngale atención a eso, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca. Repítalo en su mente, en su corazón, nunca se apartará de tu boca. Esta palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestra boca, sino que de día y de noche la meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué linda. Pero es que a veces cogemos ese versículo aislado, por ejemplo ese último versículo, el 9, y se lo recetamos a la gente. Pero ese versículo, si usted se lo dice a alguien solito, está mal. Tiene que dárselo junto con los otros. Porque estos versículos no se pueden cumplir en la vida mía. Yo no puedo prosperar en todo lo que hago, etcétera, si esta palabra no está en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Y si no medito en ella de noche y de día.
porque eso es lo que me va a transformar y eso es lo que me va a hacer más valiente cada vez. Y Dios entonces puede actuar. Bueno, entonces para Dios, para ser esforzado y valiente, necesito leer su palabra, ponerla por obra y tenerla en mi boca de día y de noche. Esto se llama creer y hablar. Esto es lo que la Biblia llama, o lo que leímos ahí en 2 de Corintios, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Pero cuando hablamos con algunos cristianos, con algunos creyentes, a veces los oímos hablar y entonces decimos, no, pero es que no, yo no veo que la cosa sea así. Porque es que algunos son muy negativos, son muy pesimistas y algunos, entonces se les sale lo que hay en su corazón y usted no ve que hablen cosas llenos de fe, y usted no los ve que confiesen con su boca lo que realmente la palabra quiere que haya en nuestro corazón. Y entonces personas hablando feo, oiga, no estoy hablando de que hablan solo vulgaridades, no estoy hablando de eso. Gente que dice, es que nosotros los pobres, eso no está bien delante de Dios. Usted es rico, Jesús murió para hacernos ricos, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Usted no diga que es pobre, y no porque usted diga que es pobre es que usted se va a hacer pobre, o porque dijo que es pobre es porque usted es pobre, necesariamente porque usted lo dijo con su boca, no, es porque eso es lo que cree, eso es lo que usted está creyendo. Deje de creer eso y créale a Dios. Nunca va a salir entonces de esa situación de pobreza, porque entonces empieza por una pobreza espiritual ahí en el sentido malo. Hay gente que está enferma y solo de su enfermedad habla. Hey, pastor, es que mi enfermedad. Ay, pastor, es que es mi diabetes para arriba y para abajo. Y algunos hasta los ve uno como orgullosos de lo que tienen. Como defendiendo y muy orgullosamente hablando de lo que es eso. O sea, no, en el nombre de Jesús. Él nos quiere sanos. Él nos quiere totalmente bien para Él. Y si yo tengo algo, y eso lo hemos hablado muchas veces, si yo tengo una enfermedad, usted no reciba esa enfermedad en el nombre de Jesús, no la haga suya. Dios no quiere, ni nunca quiso que nosotros estuviéramos enfermos. La enfermedad entró a partir del pecado de Adán y Eva en el Edén. No vino así nomás. La enfermedad, sepa que no es de Dios. Entonces no se acomode a ella, no se amolde a ella, no la adopte, porque nunca Dios quiso que estuviéramos enfermos. Y no, entonces, ¿para qué Jesús vino a este mundo a sanar a los enfermos? Si estaban bien así, dejémoslos enfermos. No se enorgullezca de nada que tenga que ver con eso, como los alcohólicos anónimos. Es que yo tengo una enfermedad, soy alcohólico. Muy bonito, quién sabe quién les enseñó eso. El alcoholismo es pecado, es una obra de la carne, eso no es una enfermedad. La drogadicción no es una enfermedad, es pecado, es una obra de la carne. Y yo tengo que luchar contra eso en el nombre de Jesús para ser libre de aquello. Pero no tengo que acomodarme a aquello, porque al final, como dicen los alcohólicos anónimos, seré alcohólico hasta la tumba, así dicen ellos. Es como si usted dijera, yo voy a llevar gripe hasta la tumba, voy a tener un cáncer hasta la tumba. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, para liberarnos de eso. Vea entonces las sutilezas. No. Los vicios y todas esas cosas son ataduras del diablo, son cadenas que pueden ser rotas por el Señor Jesucristo, son cárceles a las que el Señor nos mandó que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo salgamos de eso y lo venzamos en el nombre del Señor. No nos quedemos ahí viviendo toda la vida con eso. Entonces lo que yo creo en mi corazón es muy importante, porque de eso es lo que voy a hablar. Personas que dicen, es que mi hijo no tiene cura. Ya está. Es que mi esposo nunca va a cambiar. Entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, ¿dónde está lo que usted cree en su corazón, que dice su palabra o la palabra del Señor? Gente que dice, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a eso, a escuchar, ay pastor, es que qué vida esta, ¿verdad? ¿Cómo qué vida esta? Qué vida esta más linda.
¿Qué vida es esta la que vivimos en Cristo, llena de la gloria de Dios? Sus misericordias nuevas cada mañana. Qué lindo encontrarse una persona en la calle que diga, pastor, ¿cómo está disfrutando las misericordias nuevas hoy del Señor? Ah, no. Algunos vienen apachurrados, haciéndole caso al diablo y guardando en su corazón esas cosas, y de esas cosas hablan. Y entonces hablamos mal de los gobernantes, hablamos mal de la pandemia, hablamos mal de esto y hablamos mal de todo. Y nos volvemos pesimistas. ¿Qué ha estado saliendo de su boca en estos últimos días con las elecciones y todas estas cosas? Piensen en eso. El evangelio, hermanos, como dice aquí el Señor a Josué, es para valientes. Los valientes que tienen la palabra de Dios en su boca, en su corazón, y la hablan por su boca. Porque si estamos, todos nosotros, tenemos que entender de que hay un viejo hombre o una vieja mujer en nosotros con malas actitudes, con malos pensamientos, con malas intenciones y que quiere arrastrarnos. Es como esos países donde se da en ese país guerras civiles, como una guerra civil, hay bandos. Está el gobierno y está guerrillas que se levantan, y entonces vivimos en esa guerrilla todo el tiempo, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuándo va a prevalecer lo bueno entonces en la vida de nosotros? Hasta que se acabe eso. Tenemos que triunfar sobre el mal y creerle al Señor, y Él nos ayudará contra todas esas adversidades de la vida. Entonces, este pasaje 2 Corintios 4 que acabamos de leer nos enseña que somos tan frágiles, hermanos, como las vasijas de barro. Eso lo que quiere decir es que nosotros no somos los que tenemos el poder. El poder está en nosotros. Si quiere usted busca el pasaje otra vez, usted lo tiene ahí en su Biblia. 2 Corintios 4. Porque tal vez vayamos a tocar aquí algunos versículos. Me pasé, aquí estamos. Tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted es de barro, usted es frágil, usted no es una vasija de oro, no se crea eso. Usted no es el importante es el que está dentro de usted. Entonces, el tesoro que tenemos, pero hay un tesoro en nosotros, y ese tesoro que tenemos es el poder de Dios y está en nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El poder de Dios está en nosotros. Vean qué curioso, porque el apóstol Pablo presenta aquí 4 situaciones adversas que ya mencionamos: tribulación, estamos en apuros, estamos perseguidos, hemos sido derribados. Pero si la excelencia del poder de Dios está en nosotros, o sea, si la excelencia del poder no es nuestra, sino de Dios, entonces podemos, dice el apóstol Pablo, estar atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Entiende la gran diferencia? Cualquiera diría que apóstol Pablo más negativo o alguna cosa así, ¿verdad? No, él está siendo realista. Muchas veces, hermanos, estamos atribulados, en tribulación, oprimidos. Muchas veces estamos en apuros. En apuros es quedarse sin salida. Usted no sabe qué hacer, por dónde agarrar. Usted a veces está perseguido, se siente perseguido por algo, por alguien en su trabajo, en su familia, en su barrio, no sé, porque usted es creyente. Estamos derribados, pero él dice, pero no destruidos, pero no desamparados. Pero no destruidos, no desamparados, no angustiados. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar cosas, pero lo importante es que su palabra esté en nosotros, en nuestro corazón, y que usted la viva, y que aunque usted esté como el apóstol Pablo lo dice aquí, en esas condiciones, no esté acabado, no esté derrotado, no esté perdido ni se sienta así, que Dios está con usted. Entonces tengo que dejar que la vida de Jesús, decía el apóstol Pablo ahí, se manifieste en mí, se manifieste en mi vida, aunque yo esté pasando cosas difíciles. ¿Cómo se logra todo esto? Mire lo que dice ahí en el versículo 13 que leímos.
teniendo una actitud de fe. Mire lo que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. En la Biblia, cuando dice espíritu de fe, se está refiriendo a actitud de fe. Mi actitud tiene que ser una actitud de fe. Dice también en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando dice eso, está hablando de que haya en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, ese sentir, ese espíritu. Entonces yo necesito tener un espíritu de fe, una actitud de fe. No es ser positivo, hermanos, no es eso, es creer. Cuando yo creo, entonces sí, las cosas son positivas. Pero es que vemos a mucha gente confesando cosas positivas porque dijeron que tiene que confesar positivamente. Pero así no funciona el asunto. No es porque yo repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dijeron que repitiera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O le ponen un mensaje a usted de WhatsApp porque usted dijo a una persona, a un familiar, le dijo que está pasando una situación difícil. No, usted tiene que confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no funciona. Funciona si yo lo tengo en mi corazón, si yo lo entiendo, si yo lo he vivido. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque en el contexto él viene diciendo, sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Sé lo que es ser perseguido, sé lo que es ser vituperado, sé lo que es pasar todas estas cosas difíciles. En todo y por todo he sido enseñado. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya lo pasó, ya lo experimentó. No, entonces no se trata solo de decirlo, es creer, y entonces cuando yo creo, entonces lo hablo. Mire lo que dice el versículo 13, teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Así es que deje de creer cosas que contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la fe, y hable las palabras de Dios. Hable lo que Dios dice en su palabra. Entonces es el mismo principio que cuando creímos en Cristo. Hay un versículo muy conocido, está en Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 hasta el 10, que el apóstol Pablo lo menciona aquí por el Espíritu Santo, pero aprendemos demasiado. Porque nadie puede salvarse si no cree esto en su corazón. Si no ha entendido el Evangelio, si no ha no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz a su favor y se ha arrepentido de sus pecados, si no ha recibido eso en su corazón, no se puede salvar. Por eso es que cuando usted habla con alguien, usted dice, esta persona nació de nuevo. Ha nacido de nuevo. A veces hasta en algunas fallas y algunas cosas, pero uno dice, sí, pero nació de nuevo, de viaje se oye, para esto se corrige. Pero hay gente que va a la iglesia y ha venido a la iglesia años y usted todavía habla con esas personas y usted dice, ay Señor, es que no le ha amanecido. No ha nacido de nuevo esa persona. Dice capítulo 10 de Romanos, versículo 8, dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Tiene que estar en tu boca, pero primero en el corazón. Mire lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Dejando a un lado el asunto de la salvación, es lo mismo para todo lo demás. Para todo lo demás en nuestra vida, es así el asunto. Si yo lo creo en el corazón, lo voy a confesar con la boca. Si yo creo que el Señor me va a ayudar, lo confesaré con mi boca. Si yo tengo fe que el Señor me va a sacar de ese apuro, pues entonces el Señor me sacará.
porque eso lo promete Él en su palabra. Por supuesto, tengo que ser obediente. Tengo que hacer su voluntad, como le dijo Josué, ¿verdad? El libro de la ley tiene que estar en mi corazón, meditar de él en él de día y de noche, y que salga por mi boca siempre. Hable la palabra en su casa para que sus hijos oigan esa palabra y que también esté en la boca. No hay nada más lindo que oír la palabra de Dios en la boca de los niños. Que crezcan confesando la palabra de Dios porque la tienen en el corazón desde niños. Por eso también es importante. Dios le dijo al pueblo de Israel, les dijo: agarren la palabra, la ley mía, escríbanla y péguenla en los postes, péguenla en las paredes de la casa, péguenla donde se vea para que el que pase la lea y entonces la guarde en su corazón. Tome la palabra de Dios, apunte un versículo lindo ahí, póngalo en la nevera, apunte otro versículo ahí, póngalo en la pared del cuarto, apunte otro versículo donde Dios le ha hablado a usted realmente, póngalo detrás de la puerta del baño, que cuando usted cierra la puerta del baño y se sienta, ve aquel versículo y Dios le hable también. Amén. En el carro, donde sea, la palabra de Dios tiene que estar en el corazón y en nuestra boca también. Bueno. Cuando Jesús le habló a la higuera, ¿se acuerdan cuando Jesús le habló a la higuera? Maldijo la higuera, le tuvo que hablar: nunca más nadie coma de ti. Al día siguiente pasaron y la higuera se había secado. Y Pedro se extrañó, se sorprendió y dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Y en ese contexto, está en Marcos, capítulo 11, Jesús dice unas palabras, hermanos, dignas de analizar. Marcos capítulo 11, mire lo que dice la palabra en el versículo 20, vamos a leerlo en adelante. Por la mañana, 11:20, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Como si Jesús no supiera. ¿Ah? Como si hubiera sido una chiripa. Como si fue pura casualidad. Respondiendo Jesús le dijo, ahí está el pasaje que les dije: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Él es el que hace la obra, no mis palabras. Por supuesto, Él ve mis palabras si salieron de mi corazón. Por eso es tan difícil que una persona pesimista prospere. Que una persona negativa y pesimista le vaya bien en la vida. Es tan difícil eso. O que Dios pueda bendecir a esa persona o esa familia o quien sea, si tiene esa actitud, porque no agrada a Dios, simplemente porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí Jesús está diciendo: ¿sabe por qué pasó eso, Pedro? Porque yo tuve fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué palabras estas? Por supuesto, cuando habla el Señor de un monte, está hablando de cualquier situación. Esto es una hipérbole, está hablando exageradamente el Señor Jesús. Está diciendo que hay muchos montes que se ponen delante de nosotros, o que hay cosas aún pequeñitas que las vemos como si fueran un monte, pero que si nosotros por la fe creemos que Dios lo puede quitar, por lo que nosotros creemos y decimos, va a suceder por el poder de Dios. Por eso usted no puede amigarse con el cáncer, usted no puede amigarse con la diabetes, usted no puede amigarse con la colitis, usted no puede amigarse con las piedras que hay en su vesícula o en sus riñones, usted no puede amigarse con cualquier cosa que no esté funcionando bien en su cuerpo o en su alma o en su corazón.
Es que mi complejo, es que yo tengo un complejo de pequeñito. No, ¿cuál complejo? En el nombre de Jesús, tire eso a la basura. Porque por el poder del Señor usted puede salir de eso. Es que mire, me abusaron, desde que me abusaron cuando tenía cierta edad, mi vida ha sido así, asá, y entonces yo no puedo ver a un hombre o yo no puedo ver a una mujer, qué sé yo, todas esas cosas en el nombre de Jesús. Hay que cortar con eso y dejar de confesar esas cosas que salen de ese corazón y cambiarlas por cosas que dice Dios en su palabra. Mire lo que sigue diciendo Jesús. Por tanto os digo, versículo 24, que todo lo que pidáis orando, pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, esto es como un paréntesis que hace Jesús aquí para decir, sí les quiero decir una cosa importante. Hay cosas que traban las oraciones, que impiden que se manifiesten las oraciones que ustedes hacen, obstáculos a las oraciones. Y esta es una de las principales, dice Jesús. Si ustedes oran, si ustedes no perdonan, si ustedes odian, si ustedes tienen rencores y esas cosas, mejor arreglen el asunto, porque si no, no va a solucionarse la cosa. Si usted esposo trata mal a su esposa, ni ore, porque no va a llegar la oración al cielo hasta que usted pida perdón y empiece a tratar bien a su esposa. Si usted esposa trata mal a su esposo, o eso es relaciones interpersonales, ya sea esposos con esposas, esposas con esposos, padres con hijos, hijos con padres. Si un hijo no respeta a sus padres, no va a prosperar. Pero si un padre maltrata a su hijo, lo trata mal, lo anda por el suelo, lo trae bajo el pie, etcétera, también ese padre no va a prosperar delante de Dios, sus oraciones no serán escuchadas. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que Jesús está diciendo que si nosotros tenemos fe en Dios y nos ponemos de acuerdo, por eso es que este es el poder del acuerdo, me estoy poniendo de acuerdo y ustedes orando, dice, se ponen de acuerdo. Entonces lo que pidan será hecho, dice Jesús. Es importante, lo que creo, eso voy a hablar. Bueno, y para ir terminando, el asunto aquí es que si yo no pongo la fe, si yo no tengo una actitud de fe, entonces por más que diga, por más que hable, no va a pasar nada. Quiero nada más recordarles que Jesús sanó a enfermos con su palabra. Es que eso es lindo. Terminamos con este pasaje, creo. Mateo capítulo 8, versículo 16. Es que hay detalles en la palabra, hermanos, que hay que verlos, vivirlos, ponerlos por obra. Si yo no tengo fe para orar por un enfermo, ¿para qué voy a orar entonces? O sea, mejor no ore. Personas que si vamos a ir a orar por un enfermo o vamos a orar por los enfermos, pero no tiene fe, no cree, como estamos hablando, no tiene en su corazón que Jesús puede sanar, que Dios puede sanar, que hay poder en Él para que se manifieste la sanidad. Mejor, hermanito, hermanita, está estorbando, hasta luego, porque mire, usted más bien nos estorba a todos los demás y es capaz que el Señor no nos responde la oración porque usted está estorbándonos. Mejor se queda en la casita. Muchas veces hemos dicho en algún momento, vamos a orar, pero que vengan los que tienen fe nada más. Acuérdense aquella ilustración, aquel pastor en aquel lugar donde no llovía, hace tiempo no llovía, había una sequía grande, y entonces dijo, hermanos, este sábado vengan todos temprano en la mañana, vamos a estar orando de 8 de la mañana a 9 de la mañana para que llueva, vénganse. Cuando llegaron todos, el pastor antes de empezar a orar dijo, hermanos, se pueden ir todos para la casa, hasta el huito. Pero ¿por qué no nos convocó para orar por la sequía? Sí, ¿dónde están los paraguas de ustedes? ¿Quién trajo paraguas? Es que así es la cosa delante del Señor, así es. Mire lo que dice, capítulo 8, versículo 16.
al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Se dan cuenta? Las palabras que secaron la raíz, la higuera desde la raíz. Pero si usted desde la raíz no cree, ¿cómo se va a secar esa mala actitud en su vida, esos complejos en su vida, esas cosas que lo tienen atado todavía? Si usted no arregla las cosas desde la raíz, hay que arreglarlo desde la raíz, creerlo en el corazón y confesarlo, que salga por la boca bendiciones a Dios, que salgan por la boca palabras que crean, que lo que salga por su boca sea como dijo Pablo: creí, por lo cual hablé. Créale a Dios, créale al Señor. Aquel centurión que llegó ante el Señor y le dijo: Señor, es que mi siervo está enfermo y yo quisiera que lo sanaras. El Señor dijo: sí, yo voy. No tienes que ir, Señor, no tienes que ir. Di la palabra nada más, dé la orden y mi siervo se sanará. Así, en poquitas palabras, esa expresión derritió a Jesús. Dijo: pero es que esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Y viene un hombre gentil, ni siquiera es del pueblo de Israel, y viene a enseñarles a ustedes, y se volvió seguramente a los discípulos y a todos, viene a enseñarles lo que es lo que yo busco. Esa fe es la que yo busco. Gente que crea que yo puedo hacer los milagros aunque yo no esté presente, que crea que yo tengo el poder para sanar a la distancia. Otro ejemplo lindísimo es aquel hombre que también tenía su hijo estaba enfermo. Espérense para ver si es hijo o es hija. No quiero es enredarme con el pasaje. Bueno, este hombre llegó donde Jesús y le dijo que mi hijo, nos podemos decir que era un hijo, está enfermo. Caminó kilómetros para llegar donde estaba Jesús, para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba enfermo. Tenía fiebre muy alta, estaba enfermo, se estaba muriendo el niño. Y llegó donde Jesús y Jesús dice: no, es que no puedo, o sea, en este momento no puedo ir allá, pero hagamos una cosa, váyase para su casa, ya su hijo está sano. Y dice la palabra literal: este hombre creyó a Jesús y se fue. Le creyó a Jesús y se fue. Cuando llegó preguntó: ¿a qué hora se sanó? Le dije, porque le salieron al encuentro los siervos: ya tu hijo está sano tu hijo, ya no tiene fiebre, etcétera. ¿Y a qué hora fue? A la 1 de la tarde. Y sacó cuenta, a la 1 de la tarde había dicho Jesús esas palabras. Pero le creyó al Señor. Y toda la casa, dice, se convirtió y creyeron en Cristo. Qué lindo es eso. Cuando creemos, entonces hablamos. Y eso es lo que quiere el Señor, que cambiemos nuestra manera de hablar, porque cambió nuestra manera de pensar en el corazón. Amén. A dejar de estar hablando ya cosas que no edifican, cosas feas, cosas negativas, cosas pesimistas. Sigámosle creyendo al Señor, aún en medio de pandemia, como dijo el apóstol Pablo. Aunque vengan tribulaciones, aunque vengan apuros, aunque estemos perseguidos, aunque estemos derribados, no importa. Si estamos en tribulación, no importa, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos, mientras el Señor esté con nosotros. Amén. Póngase de pie y oramos. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra es buena, Señor.